Hola, muy buenos días. Les saludamos una vez más en esta linda mañana en la cual le invitamos a que se quede con nosotros. Les saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas en un programa más de esta serie de temas donde hablamos sobre la fe. El tema para esta mañana lo hemos llamado ¿Cómo ser sanos en la fe? Así es que le invitamos a que se quede con nosotros en este programa más de Fe con Café. Bienvenidos. ¿Cómo podemos tener una fe sana? La Escritura nos habla en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo número 1, y en el verso 10 en adelante dice lo siguiente: porque hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan las casas enteras y a cambio de ganancias deshonestas, enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Amén. Hasta ahí la escritura. En este tiempo en que la mayoría de las personas están haciendo lo posible para cuidar la salud de su cuerpo, todos sabemos que hay enfermedades que debilitan el cuerpo, a tal grado que aún lo pueden llevar hasta la misma muerte. La enfermedad causa estragos físicos en la persona, no le permite hacer una vida normal. Y es por eso que muchos, sobre todo en este tiempo, están cuidando su salud. Porque si pierden su salud, pierden muchas cosas. Hay mucha gente que daña su cuerpo con tal de ganar dinero. Y al invertir demasiado tiempo, no duermen bien, no comen bien y llegan a perder su salud. Y no llegan a disfrutar ni lo que han ganado porque pierden su salud. A veces pasa, como decían, de Romero. Ahí va Romero. Gastó su juventud en hacer dinero. Luego gastó su dinero para recuperar la salud. Ahí va Romero, sin salud y sin dinero, en un ataúd. Así es la vida. La gente invierte en hacer dinero, pero pierden la salud. Y a final de cuentas no disfrutan todo aquello que ganaron. Pero la gente que es prudente cuida su salud sin perder o sin dejar de hacer lo que es importante. Pero hablemos de la salud espiritual y de la salud que debe de tener nuestra fe. El apóstol Pablo le dice a Tito: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Una fe sana, que es una fe sana y que es una fe enferma. Una fe enferma, menciona aquí el apóstol, que es una fe que atiende a malas enseñanzas o enseñanzas erróneas. Atiende a fábulas, atiende a mandamientos de hombres, a tradiciones de hombres. Entonces su fe no está sana, su fe está enferma, porque está puesta en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y así como la enfermedad debilita el cuerpo, una fe enferma debilita la vida espiritual del creyente. El Señor habla a través del apóstol Pablo que muchos duermen por no andar dignamente, por no atender dignamente a la palabra de Dios, por no examinarse de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos duermen y otros están enfermos.
Es por eso que es muy importante, hoy en día, sobre todo hoy en día, amigo, hermano que me escuchas, a tener cuidado de las enseñanzas que estás recibiendo, porque ellas pueden fortalecer tu fe o bien pueden estar enfermando tu fe. Y mucha gente corre a lugares por comodidad, pero ¿está tu fe activa en ese lugar? ¿Está tu fe creciendo? ¿Está tu fe recibiendo lo que la palabra de Dios promete? ¿Está tu fe trabajando en beneficio de la obra de Dios? ¿O llegaste a ese lugar por comodidad y no por una sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? Hoy en día he escuchado muchas herejías, a tal grado que las predican con tal convicción que convence a los oyentes. Y a los oyentes les parece estar oyendo algo nuevo. Claro que es algo nuevo, porque es una interpretación que está fuera de la palabra, del contexto, del texto. Y entonces les parece gran cosa estar oyendo enseñanzas que les permiten llevar una vida cómoda, una vida en la cual no hay exigencia de la oración, no hay exigencia de fe, no hay exigencia de trabajar, no hay exigencia de servir. Es una doctrina que te está llevando a la ociosidad espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, repréndelos, porque también uno de sus profetas dijo de los cretenses que siempre son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Ahora, esas enseñanzas tienen un objetivo, que es, dice, obtener ganancias deshonestas, enseñando lo que no conviene, lo que no te conviene. Les conviene a ellos, pero a ti no te conviene, porque está debilitando tu fe. Hoy se escuchan enseñanzas tan aberrantes como no es necesario recibir a Cristo en tu corazón, cuando la Biblia dice que por la fe, en Efesios 3:17, habita Cristo. En Gálatas dice que al recibir a Cristo envió su Espíritu a nuestros corazones. Otros dicen que ya no es necesario orar en el nombre de Jesucristo. Otros afirman que Dios no es el mismo para este tiempo, que lo que hacía el Espíritu Santo en los tiempos de los apóstoles fue solamente en los tiempos de los apóstoles, afirmando con ello de que el Espíritu Santo ya cambió, que no es el mismo, que no es el mismo poder, que no es necesario. Hay quienes enseñan que no existe la sanidad divina, y por recibir esas enseñanzas, obviamente la fe está enferma, no recibe lo que la Biblia está ofreciendo, sanidad con el poder del nombre de Jesucristo y con el poder de la oración y el poder de la fe. Hay quienes enseñan que Pablo caminó solamente bajo la autoridad de Cristo, cuando la Biblia dice que él rendía cuentas al concilio que estaba en Jerusalén. Nunca anduvo sin cobertura el apóstol Pablo ni Pedro, porque cuando entra a la casa de Cornelio va y rinde cuentas a los demás discípulos en Jerusalén. ¿Por qué causa entró en casa de un gentil? Y todas las viajes misioneros del apóstol Pablo, él rindió cuentas a los demás discípulos, al concilio que estaba en Jerusalén. Y muchos dicen que andan sin cobertura como el apóstol Pablo, y eso es una vil mentira. Entonces, todas esas enseñanzas, hablando de la ley, hablando de la gracia, confundiendo y entretejiendo y mezclando, trayendo confusión y una fe enferma, a tal grado que tú te puedes mirar en el espejo de la palabra. Has crecido, has madurado, tu vida de fe está activa, vives por la fe, vives en obediencia a la palabra, estás confiando en el Señor en este tiempo. ¿Qué doctrina estás recibiendo que no te deja vivir con la paz, el gozo
del Espíritu Santo en tu vida, la confianza que nos da la palabra en el Señor Jesucristo. La Biblia dice, repréndelos duramente, que dejen de estar escuchando esas mentiras, esas fábulas, esas doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, que lo único que hacen es enfermar la fe. Y se requiere la exhortación fuerte, la exhortación que viene de la palabra, que no sean ociosos, que sirvan al Señor, que se sujeten a la palabra, que se sujeten a los pastores. Obviamente aquellos que son ejemplos en la fe y que sirven al Señor en integridad, con ética ministerial, con transparencia, que son ejemplo a tu vida. La doctrina es muy importante y tiene que ir con el ejemplo. Es por eso que si lo que estás oyendo te está permitiendo pecar, si lo que estás oyendo te está permitiendo llevar una vida apática a la obra, insensible a la necesidad de las almas perdidas, lo que estás oyendo te tiene cómodo en tu casa sin hacer nada por el Señor, te tiene tan tranquilo que no hay el deseo en tu interior de orar, de leer la Biblia, de estudiar, de conocer, de compartir, de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Acaso es esa la enseñanza que ha enfermado tu fe, que ahora estás tan débil que lo único que puedes hacer es congregarte el domingo? Analicémonos. Y es necesario abandonar esas prácticas de hombres, esas doctrinas de hombres, que lo único que han hecho es enfermar tu fe, para que no vivas de acuerdo a la palabra, ni de acuerdo a lo establecido por Dios. Es muy importante que nuestra fe esté sana, y solamente la sana doctrina, la palabra, los fundamentos, lo que Dios dice. Pero estás tan enfermo que lo que Dios dice en su palabra ya no lo quieres oír, y que prefieres estar oyendo esas predicaciones donde se te permite vivir una vida que no parece ser una vida cristiana. La Biblia dice que debemos de adquirir sabiduría y conocimiento para que sepamos cómo debemos de andar en toda buena obra y agradándole a Dios en todo, en santidad, en honestidad, en integridad, en amor, en fe, que nos da la seguridad de quiénes somos en Cristo Jesús. Repréndelos duramente, dice el apóstol Pablo a Tito, para que sean sanados. Háblales duro. Háblales conforme a la palabra, conforme a la exigencia de la palabra, conforme a la integridad de la palabra, para que sean sanados. Esa era la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes en Creta. Y esa es la preocupación de la Escritura, para que tú también seas sano en la fe. Para eso debes de examinarte. La Biblia menciona que no deben de atender a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que se apartan de la verdad. Es muy importante que miremos a la palabra de Dios. No nos congregamos para que nos entretengan. Nos congregamos en un lugar para ser enseñados, para ser discipulados, para convertirnos en hombres y mujeres que hacen la voluntad de Dios. Una fe sana viene de una sana doctrina, de una sana enseñanza, de una palabra que no es corrompida, que no se vende, que no busca ganancias deshonestas, que no busca agradar el oído con palabras lisonjas para retenerte, sino que la palabra habla contra el pecado, habla en favor de la santidad, habla contra la ociosidad y el mal ejemplo, y habla a favor de aquellos que son siervos, que siguen el consejo de la palabra con fe, agradando a Dios en toda buena obra. Yo te invito a que
te analices. ¿Está tu fe sana? ¿Está tu fe activa? ¿Está tu fe puesta en favor de la necesidad de los hombres? ¿Está tu fe trabajando, sirviendo a otros, poniendo lo que Dios te ha dado al servicio de los demás para el beneficio de la obra? Analicémonos. Y si es importante que retomemos la sana doctrina, la busquemos para que tengamos aprovechamiento y nuestra fe esté activa, agradando a Dios y sirviendo en el reino de los cielos. Muchas gracias por su atención. Este fue su pastor y amigo Sergio Cárdenas, que agradece el que me permitan entrar a sus hogares. Es nuestra oración que Dios bendiga sus vidas de una manera rica y abundante. Y nos escuchamos en nuestro próximo programa. Fe con café. Hasta la próxima.